palabra es vida, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Señor, por lo que vas a hacer. Amén. Amén. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a ver un poco más de lo que Dios ya viene hablando. Y mientras preparaba la palabra, yo pensaba para mí misma, porque siempre pienso que la palabra primero tiene que ministrar al que la da, y si ministra al que la da, eso pienso yo, ¿no? Podés transmitir realmente lo que el Espíritu quiere hablar a la iglesia. Y mientras preparaba la palabra pensaba que no es raro, porque claramente Dios no tiene coincidencias, ¿no? No hace las cosas libradas al azar. Entonces, si las cosas de Dios están pensadas, y no sé si se dieron cuenta, pero venimos hace muchos jueves, muchos sábados, hablando de la venida. ¿Se dieron cuenta de eso? ¿Sí? ¿O más o menos? No se dieron cuenta. Bueno, yo les voy a hacer darse cuenta. Hace muchos jueves y muchos sábados venimos hablando de estar preparados, ¿no? Y no solamente nosotros como iglesia, porque nosotros podemos decir, bueno, venimos haciendo un estudio bíblico y las cosas, es lógico, si venimos haciendo capítulo por capítulo, todos los capítulos tienen un contexto, es lógico que va a pasar eso. Pero después viene un pastor de otra iglesia y nos habla puntualmente, sin saber lo que nosotros venimos hablando, sin saber lo que vienen predicando. En la iglesia viene un pastor de otra iglesia y nos habla puntualmente lo mismo que venimos viendo. Y si Dios sigue hablando lo mismo, pienso yo que es porque lo que la iglesia necesita escucharlo. O sea, nosotros necesitamos escuchar que tenemos que ser sensibles y receptivos, como decía el pastor. Porque evidentemente quizás no estamos siendo tan sensibles y tan receptivos. Quizás tenemos que escuchar de las señales del fin del mundo, porque capaz que no sabemos cómo van a ser las cosas. Este capítulo de hoy habla de estar preparados para la venida. Y quizás si Dios está hablando en este tiempo que tenemos que estar preparados, es porque capaz que no estamos preparados. Entonces, yo les quiero pedir, como ya lo hicimos hace un tiempito, que lo tomemos de esta manera, ¿no? Si es lo que Dios quiere hablar a la iglesia, es porque necesitamos escucharlo. Abramos los oídos y abramos el corazón, porque si Dios está hablando reiteradamente estas cosas, es porque necesitamos escuchar esto. Yo creo que el mensaje de hoy no es una recomendación, no es un consejo, es una exhortación de parte de Dios. Entonces, me gustaría que lo tomemos todos de esta manera. Vamos a ver el capítulo 25 de Mateo. Como les decía, el tema principal es la vigilancia y la fidelidad, el estar preparados, ¿no? La necesidad de estar preparados para la venida del Señor. Y empieza con la parábola de las 10 vírgenes, este relato. ¿Cuántos conocen la parábola de las 10 vírgenes? Todos conocemos la parábola y más o menos ya sabemos a qué apunta. Pero bueno, vamos a conocer el contexto. Versículo 1 dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Dice, entonces el reino de los cielos. Esto quiere decir que viene relacionado con lo que vimos la semana pasada en el capítulo 24 con Javi, del estar preparados también, ¿no? Dice, entonces el reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Yo no sé si les pasó a ustedes cuando leyeron esto, quizás yo tengo una imaginación muy bizarra, pero cuando decía a las 10 vírgenes salieron a recibir al esposo, yo digo, ¿cómo? ¿Cómo puede ser que se casaba con 10 personas? ¿Cómo es esto posible? Bueno, no. Yo les voy a contar que hay una costumbre judía de ese momento que
tenía 3 etapas el llevar a cabo las nupcias, ¿no? Y la última etapa, bueno, primero se proponía, se hacía un acuerdo, todo. La última etapa, que era en el momento de la celebración, el novio se iba, antes de casarse, iba a hacer un trato con los padres de la novia. La dote, la famosa dote, que sabemos que existe todavía en muchos países, en Mozambique existe, por ejemplo, que se le paga a los padres de la novia para poder casarse con la novia, se hace un intercambio. Entonces en esto se hacía negociaciones. Antes de poder concretar, antes de pasar a lo que sería el altar, se hacían negociaciones. Después de esas negociaciones, capaz que el novio podía disponer de todo lo que pedían los padres de la novia y eso se pasaba rápido, o capaz que no, entonces negociaban hasta llegar a un acuerdo y después sí, el novio podía ir a buscar a la novia. Esto no se sabía cuánto iba a tardar. Por eso las 10 vírgenes estaban ahí esperando al novio. ¿Y quién eran las 10 vírgenes? Las 10 vírgenes eran lo que hoy llamamos damas de honor. Eso eran las 10 vírgenes. Eran 10 mujeres que estaban preparadas, que eran amigas de la novia, que esperaban cerca de donde estaba la novia, de donde se iba a hacer la fiesta, con antorchas, esas eran las lámparas, con antorchas por si venía el novio y ya era oscuro, para en ese momento tengamos en cuenta que no existía la luz. Ayer nos quedamos sin luz, en toda zona norte, por ejemplo, en Capital, y no veías nada se veía. ¿Por qué? Porque las luces, la calle, estamos acostumbrados a que tenga luces y todo eso. Bueno, ayer no se veía nada. Imagínense que menos se veía, porque no había lugar que tenga luces. Entonces se necesitaba sí o sí que hayan personas esperándolo y que escolten al novio hasta la novia con antorchas. Esa era la costumbre judía. Entonces vamos a ir al versículo 2. Dice, 5 de ellas eran prudentes y 5 de ellas eran insensatas. Versículo 2. Esto es un punto muy importante, porque después vamos a ver, no quiero spoilearles el texto, pero ya lo conocen, así que después vamos a ver que las 5 insensatas se quedan fuera de la boda, ¿no? Y a veces pensamos que se quedan fuera de las bodas porque hicieron algo mal, porque eran malas o algo similar, y no se quedaron por ser malas. Esto es muy importante, eran 5 de ellas eran prudentes y 5 imprudentes. No eran 5 buenas y 5 malas y porque eran malas quedaron fuera. Fue por imprudencia, no fue por maldad que quedaron fuera, ¿sí? Entonces, versículo 3 al 5 dice, las insensatas tomaron sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Hasta acá no había ninguna diferencia entre unas y otras. Estaban todas juntas. En ese momento estaban todas juntas. Solamente que algunas habían llevado una reserva de aceite por las dudas y las otras no habían llevado nada. Entonces, esto nos da a entender de que no está refiriéndose, sabemos que esto es una parábola, es una analogía de lo que es ciertas circunstancias. Esto a veces se toma como que las insensatas son parte del mundo y las sensatas son la iglesia. No es así, capaz que es muy obvio o no, pero vale aclarar que esto se refiere puntualmente a la gente de la iglesia, porque hasta ese momento estaban todas juntas, todas tenían lámparas y todas, por mucho o poco, todas tenían aceite. Hasta ese momento eran todas iguales, estaban todas en exactamente las mismas circunstancias. Pero dice que el esposo tardó. No se sabía cuánto tiempo iba a durar la negociación. Podía que venga rapidísimo el esposo, todo fluía y venía rápido, o podía ser que tardara hasta días, ¿no?
eso claramente está hablando de la venida de Jesús. Nosotros no sabemos cuándo va a venir. A veces, como pasó tanto tiempo desde que se leyó esta parábola hasta el día de hoy, uno piensa, bueno, falta todavía, o capaz que, bueno, antes, hace un par de años, era, no estudiemos, no hagamos nada, no trabajemos, no hagamos nada, total, Dios va a venir mañana. No, tampoco es, la prudencia justamente tampoco era eso, ¿no? Sino era estar alertas, estar preparadas. Las prudentes estuvieron preparadas, porque en este relato no dice si era de día o de noche. Quizás estaban ahí esperando desde el día, llevaron un poquito de aceite para la noche, pero en eso que tardó el novio se fue consumiendo el aceite, o quizás ya tenían poquito desde un principio, no lo sabemos. Pero el punto era, habían prudentes que no estaban dispuestas a quedarse afuera. Habían mujeres prudentes que ya sea que lo necesitaran o que no lo necesitaran, siempre estuvieron preparadas. Entonces, versículo 6 dice, y a la medianoche, y escuchen esto porque les va a sonar conocido, y a medianoche se oyó un clamor, acá viene el esposo, salid a recibirle. ¿Les suena esa frase? ¿Sí? Bueno, es importante entender también lo que cantamos. Siempre lo que cantamos tiene un contexto bíblico, tiene un contexto espiritual, y en esa canción que cantamos mucho ahora, y a medianoche se escucha un clamor, es esta parte, ¿no? Acá viene el novio, en esta versión dice el esposo, pero hay otras traducciones que dice aquí viene el novio. Acá viene el novio está viniendo. Y fíjense en que esto es una advertencia, porque están anunciando, no está diciendo el novio ya está acá. Acá viene el novio. Y hoy ese mensajero sería yo. Y el sábado ese mensajero fue el pastor. Y el jueves pasado ese mensajero fue Javi. Y el anterior fue Reggie. Acá viene el novio, estén preparados. Nosotros somos esos mensajeros hoy. Dice, a medianoche se escuchó un clamor. Cuando nadie se lo esperaba, nadie se esperaba que a medianoche, por eso estaban durmiendo las mujeres. A medianoche se escuchó un clamor, acá viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, dice. Cuando dice arreglaron sus lámparas, quiere decir que ahí las prendieron, las lámparas. Entonces, no es que se quedaron dormidas y porque tardó mucho el novio, el aceite se fue consumiendo. No pasó eso, porque prendieron las lámparas en ese momento. Eso quiere decir que las lámparas estaban ahí, estaban para usarse. Las imprudentes, desde el momento cero, tuvieron poco aceite en sus lámparas. No se consumió durante la noche, porque si no, no diría, prendan sus lámparas, arreglen sus lámparas. No. Simplemente que una estaba lista para usarse y la otra las agarró desprevenido y, tenemos poco aceite. Y dice, el 8 al 9, y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y compren ustedes mismas. El aceite en la Biblia representa, la mayoría de veces, no vamos a decir todas, pero en su gran mayoría representan al Espíritu Santo. Y hay algo muy importante, que yo no sé si en algún momento alguno lo hemos dicho, y si no lo hemos dicho, se los voy a decir yo hoy por primera vez, y es que Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. ¿Sí? Eso quiere decir que no podemos, una persona no puede transmitirle, a mí muchas veces me pasa cuando hablo con la gente, que me dan ganas de abrirle la cabeza o abrirle el corazón y transmitirle lo que yo viví, transmitirle mi experiencia, agarrarlo y meterlo, entenderlo. Eso es imposible, eso no puede suceder. ¿Por qué digo que Dios no tiene nietos? Porque
En algún momento de mi vida, yo nací en una casa cristiana, mis papás son pastores. Yo di por hecho mucho tiempo que era cristiana por haber nacido en una casa así. Hasta que mis papás me sentaron en una silla y me dijeron, no podés vivir de nuestra relación con Dios. Esto es algo tuyo, personal. Nosotros no podemos darte, podemos contarte, podemos transmitirte lo que nosotros vivimos, pero no podés vivir de nuestra experiencia con Dios. Vos necesitas una propia. Vos necesitas tu propia experiencia con Dios. Vos necesitas tu propia relación con Dios. Y acá está diciendo que las insensatas le pedían a las otras, a las prudentes, danos de su aceite. No puedo darte mi aceite. Ya es tarde. Andá y prepárate vos. Hacé lo que tendrías que haber hecho en un primer momento. Buscá tu propio aceite. Y yo pensaba, también hay muchas veces que quizás consciente o inconscientemente pensamos, bueno, capaz que si escucho muchas prédicas de hombres de Dios, que nos ha pasado quizás como jóvenes en algún momento, escuchábamos muchas prédicas de grandes hombres de Dios y después andábamos hablando como ellos, como si nosotros tuviéramos unción, como si nosotros estábamos copiando cosas, ¿no? Si queríamos tener esa unción, teníamos que arrodillarnos, pasar horas orando, buscar a Dios como esos hombres buscaban a Dios. No podíamos, no es que por haber escuchado mucho ahora nosotros podemos ser como ellos. O por pasar mucho tiempo con gente cristiana, ahora yo soy muy cristiano como ellos. O por venir mucho a la iglesia soy un buen cristiano. No, nada de eso te hace cristiano. ¿Qué necesitamos? Una relación personal. No podemos vivir de las experiencias de otros. No podemos vivir de la relación que otros tienen con Dios. Necesitamos nuestra propia relación con Dios. Necesitamos velar, orar, necesitamos tener aceite. Necesitamos estar llenos del Espíritu Santo. Dice en Romanos 8:9, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Entonces, ¿qué hace que seamos cristianos? Tener el Espíritu de Cristo, ni mirar prédicas, si bien todo eso está buenísimo, está bien, háganlo, edifíquense, pero mirar muchas prédicas no reemplaza nuestra relación con Dios. Y pasar mucho tiempo adentro de la iglesia tampoco reemplaza nuestra relación con Dios. Y hacer muchas cosas para muchas buenas obras tampoco reemplaza nuestra relación con Dios. Lo único que nos va a llenar del Espíritu Santo es ser un pequeño Cristo, que eso quiere decir ser cristiano, ser pequeños Cristos. ¿Y qué hacía Cristo? Velaba y oraba, estaba en comunión con el Padre, era sensible a su voz y lo que hacía lo hacía por obediencia, no lo hacía simplemente por hacer buenas obras, no lo hacía simplemente para ser un buen cristiano, lo que hacía lo hacía en obediencia al Padre. Eso es ser cristiano. Amén. Versículo 10:11. Pero mientras ellas iban a comprar vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron a él a las bodas y se cerró la puerta. Después también vinieron las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no las conozco. Claro, llegaron tarde las vírgenes. Y algo que también leía, ¿no?, de un comentario bíblico, ellas no esperaban no estar en el banquete. Eran vírgenes, eran damas de honor, tenían lámparas. Nunca pensaron que no iban a estar en el banquete con el novio y la novia. Entonces, esto también es para mirarnos a nosotros mismos y decir, ¿cómo estamos? Porque muchas veces nosotros damos por hecho de que sí, bueno, listo, va a venir Dios y yo me voy a ir y nos va a arrebatar a todos, a toda la iglesia. Y quizás es fuerte decir esto, pero es una realidad de la que tenemos que ser conscientes. Dice, cuida tu salvación con temor y temblor. El que mire estar firme
el que esté firme, el que crea estar firme, mire que no caiga, dice la palabra. Entonces, no demos por hecho. Mi papá, el pastor, el pastor muchas veces dice, a veces cuando mejor pensamos que estamos es cuando peor estamos. Y cuando peor estamos es cuando mejor estamos realmente, ¿no? A veces pensamos que estamos bien, sí, no, yo estoy todo bien. A mí personalmente me pasó que yo luchaba, ¿no? Cuando me convertí y yo pensaba, ay, pero yo quiero ser santa, y eso me llevaba a orar muchísimo y a buscar, ¿viste? Pero yo todo el tiempo me sentía pecadora y esto. Y después, tiempo después, me pasó que me fui enfriando en alguna etapa de mi caminar con Dios, me fui enfriando y realmente, y con una mano en el corazón, yo les voy a decir, no era consciente de que estaba así. No era consciente de que me había enfriado. Yo sentía que estaba todo bien. Sí, oro, sí, leo la Biblia, y bueno, y voy a la iglesia, pero realmente mi corazón estaba cerrado, estaba con poquito aceite, porque no es que no tenían nada de aceite, tenían poco, no alcanzaba con lo que tenían. Entonces, estas vírgenes, ellas pensaban que estaban bien, pensaban que con el aceite que tenían les iba a alcanzar. Y no, y a último momento tuvieron que ir a buscar y se quedaron fuera. Se quedaron fuera, nunca pensaron que se iban a quedar fuera. Yo no sé si alguno de ustedes piensa o se le cruza por la cabeza ¿será que voy a estar, que voy realmente a ver a Cristo? ¿Será que voy a entrar al reino de los cielos? ¿Será? Yo no sé cuántos dan por hecho o no su salvación, pero más allá de eso, Dios es misericordioso, Dios tiene paciencia, su palabra dice que Él demora su venida por amor, Él tiene paciencia, todavía hay misericordia, pero digo, es un trabajo de presentarnos constantemente delante de la presencia de Dios, preguntarle, Dios, mírame, no cerrarnos y dar por hecho, no, esto me va a alcanzar, lo que tengo hasta ahora me alcanza. No, yo estoy bien espiritualmente, oro, tacho la lista. Oro, sí, leo la Biblia, sí, voy a la iglesia, sí, bueno, listo, me alcanza. No tenemos que dar por hecho, es ir a la presencia de Dios, dejar que Dios nos escudriñe, dejar que el Espíritu Santo hable a nuestro corazón. Cuando estamos acá en la iglesia, no cerrar nuestro corazón, no, esta palabra no es para mí. No, es tener una actitud de humildad delante de Dios. Señor, revísame y no siento que tengo esto, pero no lo sé, mostrame a la luz de su palabra. Señor, háblame, ¿qué estoy haciendo mal? ¿En qué estoy errando? ¿Cuáles son las cosas en mi vida que no te agradan? Eso es estar preparados para recibir al novio. El buscar ser llenos, buscar todo el tiempo ser llenos del Espíritu Santo. No es que fui lleno en mi conversión y ahora me alcanza la nafta para seguir todo el caminar cristiano. No, es buscar, si realmente lo deseamos, si es el deseo de nuestro corazón estar preparados, es buscar constantemente estar llenos del Espíritu Santo. Y yo pensaba en todo esto, ¿no? ¿Cómo se tiene que haber sentido el novio? Porque si fuera una costumbre para nosotros, yo me casé hace poco, en un mes voy a cumplir 1 año de casada. Y yo pensaba, si hubiéramos elegido con Isa 10 personas de honor, 10 personas que para mí son realmente importantes, ¿no? 10 personas de mis más cercanas, que yo sé que estas personas, yo cuento con ellas, para que cuando Isa venga y no hay luz, y la conduzcan a mí, que lo escolten a mí, o Isa los escoge también para que la lleven a la novia. Y cuando llega, se encuentra que 5 de ellos no tenían lo que necesitaban. No, perdóname, me quedé dormido, o no estaban. Me quedé dormido, uy, me olvidé. El momento más importante de mi vida, te elegí a vos. De todas las personas que tenía para elegir, te elegí a vos para que estés acá. Una sola cosa tenías que hacer, tenías que tener aceite en tu lámpara. Y no pude contar con vos. Y cuando llegué no estabas ahí. Entonces, ¿cómo Dios puede sentirse? Somos realmente personas de honor para Él. Él nos llama hijos. Tenemos el privilegio de que Él nos llame hijos.
tenemos el privilegio de que en estos vasos de barro Él ponga su Espíritu Santo, ponga su aceite. Cuando Él vuelva, ¿qué vamos a hacer cuando estemos delante de Él y le digamos, no, perdón, es que estaba ocupada, es que tenía que trabajar, es que estaba cansado porque estoy con el trabajo y estoy con la facultad o estoy con mis hijos y tengo que ocuparme de mi esposo y no tuve tiempo? ¿Cómo le vamos a decir eso a Dios? Pero si yo te di lo más preciado que tenía, yo derramé sobre vos mi espíritu, ¿por qué no estabas ahí? Era lo único que te pedí. Entonces, entendamos la gracia y el honor que tenemos de poder servir a Dios, de poder tener el privilegio de que nos llene con su Espíritu Santo a pesar de lo que somos, tener el privilegio de nosotros poder estar esperándolo, poder estar invitados a esa boda. ¿Amén? ¿Vamos a meditar en esto? Amén. Versículo 12. Velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora en la que el Hijo del Hombre va a venir. Este es el resumen de toda la parábola, de todo el sentido de la parábola. ¿Para qué Jesús le dijo esto a sus discípulos? Para que velen, dice, velad pues no saben el día ni la hora en la que voy a venir, para que estén listos y preparados. Vamos al próximo, parábola de los talentos. Esto tiene mucho que ver con lo que ya hablamos, dice, versículo 14 y 15, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otros 2, a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. A cada uno le dio conforme a su capacidad. No le dio más de lo que necesitaban, ni de lo que podían, ni les dio menos. Les dio conforme a su capacidad. Y la costumbre judía en este tiempo, los siervos, recordemos que eran esclavos, y la costumbre era que cuando algún señor, recordemos que los viajes eran muy largos, no había avión, no había auto, no había nada, o sea, si tenían que hacer un viaje, tenían que ir en caballo o caminando, y duraban días. Lo que a nosotros hoy nos dura 8 horas ir a Córdoba, probablemente a ellos les tome, no sé, meses, no sé cuánto podría llegar, pero en esto dice que el amo se fue y le dejó a sus siervos, les dejó sus bienes, ¿sí? Dice, a cada uno le dio, a uno le dio 5, a uno le dio 2 y al otro le dio 1, a cada uno según su capacidad, y se fue. Dice, una de las cosas que me ponía a leer, cuando uno dice un talento, pues decís, ay, le dio re poquito. No, un talento era, más o menos se estima que a plata de hoy eran $1.200. Algo podía llegar a ser esa persona que, está bien, a otros quizás les dio más, pero no era una nada, no era una miseria, era plata. Versículo 16 al 18 dice, el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Cada uno de estos siervos tuvo la libertad para hacer lo que quisiera con esta plata. Tenían que negociar de la manera que quisieran. Dicen que, bueno, lo multiplicaron. No tenían que necesariamente multiplicar lo que el Señor les había dado. Simplemente tenían que hacerlo valer, ¿no? Ni siquiera era, el amo dijo negocien con esto, no le dijo multipliquen, lleguen a tener el doble, no. Dice, versículo 19 al 25. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5, o sea, volvió. Ojo, después de mucho tiempo, dice, y arregló cuentas con ellos. Llegando el que había recibido 5 talentos,
trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 solo talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y que recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Toma lo que es tuyo. Nah, yo lo mato. Yo, carnalmente hablando, acá, Loana, yo lo mato. Porque encima lo dice con un orgullo. No, como yo sabía que vos eras así, no hice nada, así que toma lo que es tuyo. No, tenías que negociar con esto. ¿Cómo que sabés cómo soy, entonces no hiciste nada? No, yo no sé, te di el don, qué sé yo, de administrar, te di el don, vamos a poner algo más, te di el don de cantar. Ay, no, pero no sé qué más. No, mejor como no sé si lo hago tan bien o tan así, mejor lo guardo. A mí me pasa mucho eso. Yo no sé si tengo, no creo que tenga el don, pero supónganse que tengo el don. Yo soy muy vergonzosa. Vamos con un real. A mí me da mucha vergüenza hablar, me da mucha vergüenza predicar. No parece porque soy muy expresiva, soy muy de exteriorizar todo, pero me da pánico estar acá. Yo ahora estoy prendida a fuego, no solo por el calor, por la vergüenza. Me da mucha vergüenza estar acá. Siempre que me toca dar la palabra, yo ya estoy. Es más, hoy a la mañana le iba a mandar un mensaje a Yami, por favor. Me da pánico estar acá, porque yo sé que la hago larga, porque me cuesta mucho transmitir lo que Dios me habla, porque sí. Ahora, ¿qué puedo hacer yo? Digo, Dios, yo no sé, yo creo en lo que vos pusiste en mí, yo creo en lo que me diste, así que no lo sé, pero bueno, vengo y lo hago. O puedo agarrar y decir, no sé, me da mucha vergüenza, yo no soy buena para esto, yo hablo mucho, yo no me sé explicar, mejor no, mejor que lo haga Yami. Mejor le digo a Javi, mejor le digo a Reggie que lo hagan y bueno, ellos lo hacen mejor. Ellos saben hablar más, ellos son más carismáticos, mejor que lo hagan ellos. Y lo escondo, y lo escondo, y lo escondo, y lo escondo. Pero Dios me dio algo. El día que yo me convertí, yo oré, y oré, y oré. Señor, mostrame cuál es mi llamado, cuál es mi llamado, cuál es mi llamado. Y Dios me dio una palabra tan puntual, dice, porque vos irás a donde yo quiera que te envíe y dirás todo lo que yo te diga y vos, y bueno, y hay palabras de promesa sobre... ¿Y qué voy a hacer con eso? ¿Qué voy a decirle? No, pero porque... Y si lo hago mal, mejor antes que hacer algo mal delante de tus ojos lo escondo, ¿no? Con la excusa de ¿cómo voy a hacer algo? Y si, mi temor muchas veces fue como, ¿y si realmente no era Dios? ¿Y si soy yo? No, mejor no, como por temor de Dios lo escondo y mejor no hablo, no predico, no estoy acá arriba mejor. No,